La Comisión de Mejoramiento Profesional de ANDE les da la más cordial bienvenida a las actividades paralelas virtuales 2018. En esta oportunidad presentaremos el tema Antología, Fundamentos de Pedagogía y Teorías Educativas. Esperamos que sea de gran utilidad para su crecimiento profesional y personal. ¿Qué se entiende por pedagogía? Adentrarse en el tema de la pedagogía significa aclarar que no es posible hablar de una única pedagogía. Existen distintas maneras de entender lo pedagógico, desde hace muchos siglos hasta nuestros tiempos. Según Flores, 1994, desde hace muchos siglos ha existido la preocupación por la educación de los niños, niñas y jóvenes, consolidándose así un pensamiento pedagógico diverso, que a veces podría confundir. Para este autor, la formación es el eje aglutinador de la conceptualización de la pedagogía, lo cual implica el desarrollo de valores, ideales, autonomía del ser humano, crecimiento en términos emocionales y otros. Se destaca el trabajo de Comenius, 1596-1670, en su Didáctica Magna como una obra precursora de la pedagogía. Todos y todas ustedes recuerdan nombres significativos en el siglo XIX, como Pestalozzi, Herbart, Freinet, Montessori y más adelante Dewey, con el pragmatismo y la escuela activa. También cabe mencionar a De Crowley, para encontrarnos en pleno siglo XXI, con las propuestas de la pedagogía crítica que se generaron a finales del siglo anterior. Tenemos en este momento referentes significativos emanados del constructivismo y el cognitivismo, que tienen sus bases en los planteamientos de Piaget y los neo-piagetianos, en Vygotsky, Brunner y destacados pedagogos latinoamericanos como Paulo Freire. La pedagogía se refiere a la articulación de los procesos educativos de los cuales dispone cada educador o educadora. Desde esta perspectiva, él o la docente lleva consigo a su salón de clases, a su institución y a su organización sindical su propia historia personal y social. La reflexión pedagógica es una necesidad para acometer la tarea de formación en cualquier espacio presencial o virtual, formal o informal, con niños, niñas, jóvenes o personas adultas. Es importante entender que la pedagogía dejó de ser el estudio de la formación de la niñez para convertirse en el interés por la formación de cualquier grupo humano, sin importar la edad, la condición social, la etnia, el género. En este sentido, es vital dilucidar cuál es el pensamiento pedagógico que debe desarrollarse a partir de los protagonistas del sistema educativo para contribuir a la formación ciudadana, al desarrollo de la solidaridad, al ejercicio pleno de los derechos como persona, al uso de las habilidades, al sentido de identidad y pertenencia social, al respeto por la diversidad y a la toma de conciencia como sujetos de la historia y no objetos de la mercadotecnia o publicidad. ¿Qué importancia tienen las teorías educativas en la práctica profesional? Las teorías educativas son tan antiguas como la preocupación por los problemas y los fines de los sistemas educativos, en su relación con el entorno cultural, social, económico y político. El contexto social, económico y político, las condiciones históricas de las naciones, conjuntamente con las necesidades derivadas de los propios protagonistas, alumnos, alumnas y docentes, obligan permanentemente a repensar lo educativo y a crear o transformar teorías existentes. Es imposible plantearse la educación y la función de los sistemas educativos sin remitirse, explícita o implícitamente, a una o varias teorías de la educación. Es aquí donde conviene preguntarse, ¿cuán pertinente es esa teoría para acometer las tareas y la responsabilidad social de la educación en tiempos de incertidumbres, de paradojas, de globalización, de uso masivo de tecnologías, de oportunidades y diversidad? Algunas tendencias actuales. Es imposible afirmar la predominancia de una tendencia sobre otra.
En ocasiones, unas cobran mayor vigencia en algunos escenarios nacionales o mundiales, pero lo cierto es que coexisten con cierta carga de antagonismo. Esto obliga a los y las profesionales de la educación a profundizar en las teorías para tomar decisiones con criterios y no guiados por la moda o la emoción. Teorías ecológicas. Son teorías que parten del estudio de la realidad cultural, de las demandas del entorno para la organización de lo curricular y educativo. Fueron desarrolladas como resultado de la observación, en los salones de clase, con métodos participativos. Resalta la influencia de los ambientes en el desarrollo del sujeto, y se considera que el primer microsistema educativo es la familia. Teorías críticas. El eje educación, escuela y sociedad es una unidad indisoluble. Se fundamenta con gran preocupación por el desarrollo del conocimiento, que no es lo mismo que información. Se analizan los sistemas de poder y del ejercicio del poder al interior de las instituciones educativas, así como de la subjetividad. Teorías constructivistas. El eje central es el problema del conocimiento, no solo referido a qué significa conocer y cómo llegamos a conocer, sino cómo se organiza la experiencia educativa para llegar a conocer. Globalización y transversalidad. Interesa la relación conocimiento escolar, conocimiento cotidiano y la escuela como articuladora de una formación integral, para insertarse en el mundo globalizado. Se reconocen los cambios propiciados en el sistema cultural, con el surgimiento de las tecnologías de la información y la comunicación. La estructura curricular de las escuelas e instituciones educativas debe incluir ejes transversales que emergen de los grandes desafíos de la vida cotidiana como temas de salud, medio ambiente, convivencia, sexismo, racismo y otros. El educador y la educadora ante la diversidad de teorías. Ningún educador o educadora puede argumentar carencia de información acerca de los debates educativos y pedagógicos. Tampoco puede ignorar las consecuencias de las teorías sobre los proyectos curriculares y los fines de los sistemas educativos. Es preciso, por lo tanto, que en medio del trajín cotidiano se tome el tiempo necesario para reflexionar sobre su posición como persona, como educador o educadora y como sujeto social. Después de repasar los elementos epistemológicos enunciados en la temática anterior, la Comisión Especial del Movimiento Pedagógico de ANDE presenta un recorrido por el transcurrir de la propuesta alternativa, transformadora y liberadora de la educación pública costarricense, un nuevo horizonte hacia una educación integral para todo el sector educativo en Costa Rica.
¿Por qué una propuesta alternativa a la política del MEP? La construcción de una propuesta alternativa a las políticas ministeriales se construye a partir de las experiencias, perspectivas y vicitudes de quienes día a día viven el proceso educativo, porque la educación debe ser un proceso integral que responda a una sociedad que se sustente en el bienestar y la mejor calidad de vida para todas las personas habitantes de Costa Rica. ¿Cuáles son las características de esa sociedad? Una sociedad solidaria, equitativa, igualitaria, inclusiva, científica, que respete y defienda los derechos humanos. ¿Y la educación? Es una educación que trasciende lo teórico y se basa en lo vivencial, que involucra la participación directa de docentes de todos los niveles y modalidades, unidocentes, poblaciones indígenas, afrocostarricenses, migrantes, estudiantes, encargados y encargadas de familia, integrantes comunales y muchos otros actores sociales. ¿Cómo hemos construido la propuesta? Es un trabajo conjunto. Todas y todos tenemos voz. Desde el 2014, ANDE inicia la creación de una propuesta alternativa, transformadora y liberadora de la educación pública costarricense. Para esta finalidad, resultan vitales los insumos proporcionados, fruto de la integración de alrededor de 68 mesas de trabajo, con la participación de profesionales docentes, estudiantes, encargados y encargadas de familia, integrantes comunales, artistas de diversas disciplinas y otros actores de la sociedad. El trabajo de estas mesas se compila en el documento Recomendaciones para la elaboración de una propuesta alternativa de la educación pública costarricense. Luego de múltiples acciones por parte del movimiento pedagógico, se redacta la propuesta alternativa, transformadora y liberadora de la educación pública costarricense. Por el valor que reviste la propuesta, ha sido importante la entrega del documento, entre otras personas y entidades, a el ministro de Educación Edgar Mora Altamirano, universidades estatales, otros entes ministeriales, estructuras andinas. El movimiento pedagógico incentiva y reconoce el trabajo docente. En el 2017 se insta por nuestros medios de difusión a la participación de docentes con innovaciones o experiencias educativas significativas, lo que da lugar a la presentación de 58 de estas novedosas metodologías, distintas formas de enseñar y aprender de las personas profesionales docentes, estudiantes y otros actores educativos. Estas experiencias se presentan en el 5º encuentro del Movimiento Pedagógico de ANDE y el Congreso Ordinario de ANDE del 2017. ¿Cuáles principios promueve la propuesta alternativa, transformadora y liberadora de la educación pública costarricense? Primordialmente, una educación que dignifique y respete los derechos humanos de toda la ciudadanía mediante la educación pública y gratuita, un currículum democrático, el conocimiento científico, una pedagogía desde lo simple, real y concreto, la recuperación del cuerpo y de las emociones al educar, la valoración de las habilidades, destrezas y capacidades de las personas estudiantes, la dignificación del trabajo de la persona profesional docente con las condiciones adecuadas y oportunas para el desarrollo de su función. La intervención y los dictados de los organismos financieros internacionales en las políticas educativas y en el espacio social costarricense. Decimos no. 1. A la educación dual. 2. A una educación que estimule la productividad, el emprendedurismo y la competitividad. 3. A una educación que elimine el desarrollo de los talentos, el conocimiento de la filosofía, las artes, los deportes y el crecimiento del desarrollo humano. 4. A la educación técnica, dirigida a la mercantilización de la educación. 5. A la disminución del presupuesto en educación. 6. A la ley de empleo público. 7. A la política fiscal que empobrece a la clase trabajadora y a los sectores socialmente más vulnerables. 8. A la eliminación de las anualidades y los componentes salariales como derechos adquiridos en grandes luchas. 9. A los impuestos a la canasta básica. 10.
al impuesto al valor agregado, IVA. 11. A la reducción y el congelamiento de plazas en el sector público. Síganos, hacia donde avanza el movimiento pedagógico de ANDE. Algunas de nuestras tareas. 1. Campaña informativa que genere la participación de ustedes y nosotros. 2. La implementación de talleres de estudio, análisis, concientización y realimentación de la propuesta alternativa. 3. Incentivar la participación de sus prácticas educativas significativas. 4. Confeccionar un documento ilustrado con las más relevantes experiencias educativas. 5. Aplicar instrumentos de investigación que muestren las necesidades, intereses y el sentir de los y las profesionales docentes. Por ahora, concluimos. El movimiento pedagógico es un proceso y un diálogo polisémico constante y permanente. Es un continuum por qué educar. Significa la vida misma. Un significativo enseñar y aprender para responder ante lo incierto. Es creer firmemente en la capacidad para innovar, imaginar y hacer realidad una sociedad en la que prevalezcan los más justos principios sociales. Es usted y somos nosotros unidos en un trabajo colaborativo participativo.